para cambiar de tema. Como sabemos, o les contamos que el 25 de noviembre, es decir, el sábado, yo creo que a partir de las 2 de la tarde va a ser la nueva edición de la marcha multitudinaria de Ni Una Menos. Es la nueva marcha Ni Una Menos contra las agresiones que vienen sufriendo miles de mujeres en nuestro país. Y justamente acá estoy con una invitada especial. Ella es Cecilia Flores, presidenta de CEO Women Perú. ¿Cómo está, Cecilia? Encantada. Gracias Muchas por estar gracias. aquí en los estudios de Noticias en Digital. Para mí un placer recibirte. Un placer recibirte porque se trata de ti, una persona que conoce mucho sobre el tema, pero realmente el tema es delicado. Y yo quería compartir alguna estadística con el televidente que nos está acompañando esta noche. Según la última encuesta realizada por Ipsos Perú, el 51% de las personas entrevistadas, de los peruanos entrevistados, cree que el Perú es un país sumamente poco seguro para la mujer. Hoy también la presidenta de la Comisión de Justicia del Poder Judicial ha dicho que en el propio Poder Judicial están cada vez más sorprendidos de la alta tasa de criminalidad por este tema. Y obviamente que están colapsando porque no pueden atender los 17.000 casos de personas que llaman buscando protección al mes al Poder Judicial. Entonces la situación es bastante delicada. Porque a pesar de las campañas, Cecilia, contra la violencia hacia la mujer, la violencia está en aumento en vez de disminuir? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la raíz del problema? Porque creo que a pesar de que hay mayor control social, a pesar que el colectivo de mujeres está articulándose de una manera sistemática y continua, llamando y haciendo ver de que esto no debe continuar, todavía considero de que no ha entrado en nuestro inconsciente como sociedad de que esto es algo que tenemos que reprimir. No vamos a la raíz del problema, nos quedamos en la situación que generó, ¿no? Si fue una afectada, qué condiciones se fue afectada, quién la afectó. En la parte anecdótica. Así es. No vamos a lo profundo. Exactamente, no vamos a la raíz del problema que tiene otras lecturas. Y ahora vamos a hablar de la raíz del problema y la frase que ha elegido esta nueva edición de Ni Una Menos, que como decíamos va a ser el sábado 25 de noviembre, aparentemente a las 2 de la tarde, es "las cosas no han cambiado". Esa es la frase que han elegido. ¿Qué no cambia, Cecilia? ¿Qué modelo estructuralmente hablando no cambia o que debería cambiar y no sucede? Cuando no vemos cambios en los resultados, cuando vemos que estas tasas no solamente se mantienen, sino que en muchos casos hasta se incrementan. Se están incrementando. Definitivo. Entonces lo que está pasando es que, claro, al no haber una interiorización del problema, no se considera que existe el problema muy en el fondo y se sigue actuando igual. Entonces, la respuesta natural que uno ve es indiferencia, ¿no? Subestimación, ¿no? Incluso hasta, yo no lo pondría en términos tan duros, pero hasta la burla, ¿no? Porque cuando uno ve en las redes y cuando esto se viraliza un problema, muchos de los ataques son contra las mujeres que han sido afectadas. Y uno dice, pero por el amor de Dios, ¿no? Hay una mujer que ha sido afectada, pero se está buscando la razón. Si tú te lo has buscado, si tú has generado esta situación, entonces, no, es una sociedad que creo que no nos estamos encontrando con las raíces del problema y mientras no lo hagamos, mientras no vayamos a la educación. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por miedo? Porque lamentablemente, ¿por desidia? Porque tenemos una sociedad ¿falta de marcadamente empatía? estereotipada, tenemos una sociedad que busca estigmatizar naturalmente y la mujer, al hacerle identificar como un sujeto vulnerable, entonces también se le considera como un sujeto menor de derecho, ¿no? Entonces, probablemente la mujer con alguna formación que trabaja hace más valer su posición, pero son la mínima expresión respecto a la gran mayoría de las mujeres, sobre todo si uno ya lo piensa en el ámbito rural, si lo piensa en las mujeres que dependen exclusivamente de su casa. ¿Hay un perfil de mujer que sea la más vulnerada en nuestro país? Bueno, evidentemente, dada la complejidad que tenemos en el Perú, tenemos una población indígena importante y definitivamente la mujer indígena es altamente vulnerable, porque no solo el patrón cultural, histórico, étnico, le atribuye una condición menor que la de un hombre. Entre los más de 50 pueblos indígenas que tenemos en Perú, lamentablemente no hay en ninguno de los casos hay matriarcado, me parece. O sea, casi en todos se perfila la mujer tiene labor de subsistencia, una labor subsidiaria, incluso no puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay una condición de inferioridad en determinados colectivos. Esta es la zona rural que me estás contando. Que es la zona rural. ¿Y cómo es en la costa? ¿Cómo funciona aquí?
Claro, hay también... Porque los casos que estamos conociendo por televisión o los que llegamos a ver son más o menos, ¿no?, en la costa de nuestro país. Definitivamente. Y a veces no tiene mucha relación con el hecho que una persona sea formada o no formada. Puede tener formación, pero incluso es violentada. Por eso, nuevamente, busquemos las raíces. Violentada porque el sistema está creado... Porque te permite violentar, porque probablemente tu familia has visto patrones de violencia, porque en tu entorno justifican las actitudes de un violador o de una persona que tiende a hacer este daño. Entonces, no lo tiendo a justificar, trato de comprender. A mí me resulta difícil, yo no lo permitiría. ¿Qué te resulta difícil? Comprender que la situación se pueda dar a esa magnitud, que la sociedad sea tan permeable con estas situaciones en donde alguien da un grito de ayuda y no es escuchada. Cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de la sociedad civil, también de los operadores de justicia. Definitivo, es en general, ¿no? El sistema en general. Está armado de esa manera. Yo aprecio los esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial ha creado una Dirección Nacional de Género y Justicia, ¿no? Y están tratando de trabajar en capacitación con los jueces, están tratando de sensibilizar, pero es que tienes que trazarlo desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, eso es Poder Judicial. La policía también están haciendo su esfuerzo, hay una serie de capacitaciones, pero igual... Ahora, ¿están haciendo su esfuerzo de manera separada o están haciéndolo de manera articulada? O sea, por ejemplo, el Poder Judicial actuando, ¿no?, en concordancia con el Ministerio Público, en concordancia con la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, con el Ministerio de la Mujer. ¿Se están actuando de esa manera articulada o no? A ver, existen planes nacionales, ¿no? O ¿no? sea, que políticas... estrategias, ¿no?, nacionales. Y evidentemente debería, el tema de violencia tiene un enfoque ya transversal, es decir, sí, distintos sectores públicos lo ven como una prioridad, pero en la práctica uno ve esfuerzos aislados. Uno ve que algunos esfuerzan más que otros. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, con el asunto de la currícula escolar, o sea, independientemente, yo no quiero entrar en un tema tan polémico, pero siento que lo que se pretendía era precisamente tratar esto, ¿no?, el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Pero se llevó a otros extremos que ha hecho de que finalmente esto no entre con tanta aceptación social. Entonces, se pierden oportunidades. ¿Hablas porque se proponía hacer un enfoque en el cambio de la educación con un enfoque de género? Así es, yo entendía y por lo que ¿Y dónde se trabó la situación? O esa propuesta, que es interesante. Porque creo de que la preocupación de muchos padres, vamos, todo padre y su preocupación es absolutamente legítima, ¿no? Yo no soy un técnico en la materia, ni tampoco puedo analizar los casos, soy abogado y más a un corporativo, entonces digamos que no podría entrar en detalle a saber cuál era la razón puntual. He escuchado muchas cosas, como creo que todo el mundo. Pero de todo lo que has escuchado, ¿qué es lo que más te sorprendió? Digamos que socavó el intento de un cambio, ¿no? Siempre creí que iba un asunto de igualdad entre hombres y mujeres, pero lo llevaron a que iban a manejar el asunto de las preferencias sexuales